porque la compañera se va a atrasar un poco en llegar a su casa. Pero, ¿quién quisiera comenzar? ¿Quién quisiera comenzar, muchachos? Veamos. Hoy tenemos los grupos del 11 al 15. El número 11 no va a poder comenzar. ¿Quién es del número 12? A lo mejor todavía no llega. No lo sé. Veamos. Gracias por responder, Profesor. colega. Dígame. Sí, yo soy del grupo 12. Estamos esperando a que llegue un compañero que viene desde el laboratorio a Freire. Dice que llegan 10 minutos. ¿Quién se va mejor? Ya. El grupo 11 todavía no está listo, Krishna. ¿Quién presenta de su grupo? No, profe, mi compañera le preguntó recién y dijo que llegaba como en 20 minutos más a su casa. ¿Es Iñaki? No está Iñaki. Javiera, Parada, Antonia y Tiatira, ¿están listas? Hola, profe. No sé si mi compañera estaba porque estaba cuidando a su hermanito y estaba esperando a que llegara su mamá, entonces no sé si llegó la mamá. Y como sabíamos que no éramos el primer grupo, como que le dijimos que esté tranquila nomás, pero aún no se... No, por supuesto. Ya, entonces el último, Valentina, José Luis e Isabel, ¿están listos? Valentina, José Luis e Isabel, ¿están listos? No está ni Valentina ni... Profe, Dígame. por mientras le puedo comentar que ayer le envié un correo, que si lo puede revisar al final de la clase, por favor. Ya, Gracias. Marisol. Marisol. Ya, Marisol, te respondí el correo. Marcelo dice que me dio un correo. Sí, Marcelo no me ha mandado respuesta. Que la respuesta estándar es que el VPN es que debieran poder ayudarme. Así que voy a seguir preguntando eso, Marcelo. Ahí llegó Iñaki. Iñaki, presente. ¿Está por ahí? Hola, profesor, sí. Ya, comparta cuando quiera, no me ha salido premiado porque estamos esperando que se conecten los demás grupos.
Y después parece que está listo Valentina, José Luis Gómez e Isabel Soto, ¿no? Hola, profe. Sí. Sí. Ya, entonces, Iñaki, ¿te quiere comenzar? Comenzar, disculpe, ¿qué, profesor? Me pilla. La presentación del artículo. Yo ya presenté, profesor. Ay, ¿por qué lo tengo solo anotado aquí en un grupo? ¿Se acuerda que le había comentado que había quedado solo? Y me venía el profe, grupo de los Iñaki chicos pasó del con artículo nosotros, 8. Sí. con Darío, Cristóbal y conmigo. Darío, Cristóbal y conmigo. ¿Y quién es conmigo? Ah, No alcanzo a Matías. ver aquí. Matías. Matías. Esto no lo veo. ¿Qué número de artículo tenían? El 8, si no me equivoco. Sí, Ah, el artículo 8. Sí, no, está bien. Lo tenía anotado. Me llevé un susto. Va a tener que contar un chiste mientras se conecta con su compañera, entonces. Pucha, profe, no me sé ningún. Ya, sigamos con el grupo de Valentina, José Luis e Isabel, que los veo conectados. ¿Les parece a ustedes si Yo vengo recién llegando del laboratorio, recién. No queremos empezar al tiro, que tengo que arreglar un poco. Pero no necesita prender la cámara si es que quiere cambiarse. Ya, ¿quién puede comenzar? Si no nos vamos, estoy asado a calor, he estado sentado aquí toda la tarde. ¿Alguien quiere comenzar? Por favor. ¿Nadie está en condiciones de comenzar? Diego, Marianela y Diego todavía no llegan. No, profe, al parecer todavía no ha llegado a su casa mi compañero. ¿Y quién va a presentar? Está a la espera. ¿Pero quién presenta a ustedes? Íbamos a presentar los tres. Ah, ya. Profe, ahora nosotros podemos presentar que llegó la mamá de mi hija. Ya. Gracias, Antonia. Javi, comparte tú. Ya, denme un segundito, esperen un poquito, por favor. ¿Ustedes qué grupo son, Antonia? Son el grupo 14. 14. Bueno. Muchas gracias. Así avanzamos. ¿Se ve bien o no? Sí, se ve muy bien. Ya. Denme un segundo para anotarlos. El grupo 14, en donde está Javiera, Antonia y Piatira. Ya, adelante, cuando quieran. Muchas Ya. gracias, colegas. Javi, ¿podéis poner en presentar? Ya, buenas tardes, profesor y compañeros presentes. Mi nombre es Antonia Toro y junto a mis compañeras les presentaré el artículo Evaluación de 5 métodos automatizados y uno manual para toxoplasma y extracción de ADN humano de líquido amniótico enriquecido artificialmente. En resumen, el artículo tiene como objetivo la evaluación de 5 métodos de extracción de ADN automatizados y uno manual para detección molecular de Toxoplasma gondii de líquido amniótico. En el estudio se investigó la idoneidad de 2 procedimientos automatizados en comparación con otros 3 procedimientos automatizados y con la extracción manual de ADN. Todo esto utilizando 2 ensayos de PCR, uno con sondas Tacman
y otro con sonda FRET. Como resultado, se obtuvo una eficacia variable entre los métodos de extracción de ADN, pero que a la extracción pudieron detectar bajas concentraciones de Toxoplasma gondii independientemente del ensayo de PCR utilizado. Y la conclusión del artículo es que este podría ayudar a elegir los métodos de extracción de ADN más eficaces a bajas concentraciones en líquido amniótico. Bueno, la toxoplasmosis congénita se puede diagnosticar mediante la detección de ADN en el líquido amniótico. En el periodo prenatal, este método se considera de referencia, puesto que tiene una sensibilidad entre el 80 a 90% y una especificidad del 100%, mientras que en el periodo de nacimiento, una sensibilidad del 63% y una especificidad del 100%. Como podemos ver, la sensibilidad es bastante variable y esto depende de factores tales como la carga parasitaria, el líquido amniótico, el tiempo de muestreo o su volumen, el método de extracción y el ensayo PCR. Dada la evolución de los laboratorios microbiológicos, se ha propuesto la utilización de plataformas automatizadas, ya que estas facilitan y estandarizan los procedimientos de diagnóstico. Para esto es necesario evaluar los equipos de diagnóstico y combinarlos también con ensayos de amplificación por PCR. En este estudio se analizaron 5 métodos automatizados que incluyen a MacTration Sys, Freedom EvoVax, MacNA Pure Compact, BioRobot EZ1, NucliSense EasyMac y el método manual que es Qiagen Manual Extraction. Se compararon estos 6 métodos comerciales para la extracción de ADN y estos se evaluaron en un estudio comparativo que involucró a 4 laboratorios competentes del Centro Nacional de Referencia de Francia para la toxoplasmosis. Para el estudio se utilizaron muestras con bajas concentraciones parasitarias, ya que estas tienen gran relevancia clínica, puesto que aproximadamente en la mitad de las muestras de líquido amniótico para toxoplasmosis congénita exhiben cargas parasitarias que son incluso por debajo de los 10 parásitos por ml. Bueno, respecto a la metodología, primero se preparó una solución madre de taquizoides de T. gondii con la CPRH y muestras de líquido amniótico concentradas con las características que mencionó mi compañera anteriormente. Y estas muestras modificadas con taquizoides T. gondii se preparan de la siguiente forma, como está aquí en la presentación. Y luego 10 microlitros de solución de buffer fosfato salino se le agregaron a 36 alicuotas para obtener muestras de líquido amniótico sin parásitos, las que son los controles negativos. Y las muestras posteriormente se enviaron a 4 laboratorios antes de la extracción de ADN. Y para cada método de extracción se analizaron 18 muestras, como se puede ver aquí en el recuadro. Y estas contienen las concentraciones de parásitos indicadas también en la tabla. Bueno, y respecto a la extracción de ADN, se prueba el sistema BioRobot EZ1 y el sistema NucliSense EasyMac, que se utilizaron con sus respectivos kits. Y también los otros 3 métodos de extracción de ADN se probaron en los otros 3 laboratorios, que fueron el sistema MacTration 12GC, el sistema MacNA Pure Compact y Freedom EvoVax con sus kits respectivos. Y en uno de los últimos laboratorios se realizó el kit de extracción manual, que posteriormente se realizaron los ensayos de PCR respectivos en los extractos de ADN. Y en la amplificación de ADN se realizaron un total de 1.296 PCR, incluidas 976 PCR para toxoplasma, de las cuales 576 fueron reacciones de extractos de ADN de muestras de líquido amniótico a la concentración de un taquizoide por ml. Y se realizaron 216 PCR para la detección de inhibidores, en donde 108 fueron PCR de beta globina humana. Para la PCR específica de toxoplasma, bueno, se realizaron 2 ensayos de PCR en tiempo real para este parásito y dirigido al elemento de repetición genómica de 529 pares de base. Y esto se hizo mediante la detección de sonda Tacman y también de sonda FRET. Y el número de reacciones de amplificación varió según la concentración del parásito y fue mayor para las concentraciones más bajas, como se puede ver en la tabla. Con respecto a la detección de inhibidores, se comprobaron en cada extracto de ADN amplificando un control interno en presencia de 5 microlitros de extracto, como se describió anteriormente.
y se utilizaron dos controles internos de amplificación, uno de ADN exógeno no competitivo, mientras que el otro es competitivo. Y en la amplificación de beta-globina humana, además, como control de extracción de ADN, esta beta-globina humana se cuantificó en cada extracto de ADN, amplificando un fragmento de gen utilizando el ADN del kit del control Light Cycler. En cuanto al análisis estadístico, podemos decir que las frecuencias positivas de toxoplasma en la PCR obtenidas mediante la extracción de ADN se compararon a través de dos pruebas que incluyen la prueba de Chi al cuadrado y la prueba exacta de Fischer, mientras que para el cycle threshold o el umbral de ciclos de medio de la beta-globina humana, obtenidos por la PCR, se compararon con las pruebas de Kruskal-Wallis y Mann-Whitney. En cuanto a los resultados, podemos decir que se consideró significativa una probabilidad menor o igual al 0.05 en las pruebas de Chi al cuadrado y Kruskal-Wallis, y por otra parte se consideró significativa una probabilidad del menor o igual al 0.003 en las pruebas de Fischer y de Mann-Whitney. Ya hablando en tal como de la comparación de los métodos de extracción de ADN y detección de inhibidores, podemos decir que esta variable no introdujo ningún sesgo en nuestro estudio, puesto que no se detectaron inhibidores en ningún extracto de ADN utilizando ambos sistemas de control que mencionó mi compañera. En cuanto a los resultados, podemos decir que estos se expresaron como una puntuación de PCR en porcentaje que nos indica el número de positivos de toxoplasma, y los métodos, como vemos en la tabla, se encuentran designados con letras de la A a la F, siendo A el método manual, B MagNA Pure Compact, C BioRobot Z1, D NucliSense EasyMag, E Freedom EvoVax y F MagTration System 12GC. Bueno, en cuanto a los resultados, las 72 muestras modificadas mostraron una diferencia significativa en las puntuaciones de PCR, tanto en la Taqman PCR como en la FRED PCR y en la combinación de ambos datos. En cuanto a acción, mostraron un rendimiento entre un 55.6 a un 100% de resultados positivos, siendo el método F el que arrojó un porcentaje de resultados positivos más bajo. Por otra parte, la concentración de un taquizoidito por ml en los métodos de extracción rindieron entre un 4.2 a un 79.2% de resultados del más alto. En tanto, a las dos PCRs, en primer lugar, la Taqman PCR, todos los métodos automatizados arrojaron resultados mayores al 60% de positivos en comparación con el método manual, mientras que la FRED PCR, solamente el método B arrojó un resultado mayor al 50%. Y los resultados más bajos fueron del método E y del método F, con un 4.2 y un 6.3% de resultados positivos respectivamente. Ya por último, en cuanto a la comparación de métodos de extracción de ADN humano en el gen de beta-globina, podemos decir que estos resultados se expresaron en umbral de ciclos, valores de umbral de ciclos o CT, y el que obtuvo mejores resultados fue el método C, con un 23.48, que es el resultado en números más bajos. Esto quiere decir que el método necesitó una menor cantidad de ciclos para lograr amplificar el ARN. Seguido del método C viene el método A, luego el método B, luego el método E, luego el método D y por último el peor, el método F. En el artículo se mostró que los métodos de extracción probados no son igualmente eficaces cuando se trata de bajas concentraciones de taquizoitos en muestras de líquido amniótico de 5 taquizoitos por ml, pero que si los extractos de ADN fueran analizados por triplicado, todos los métodos de extracción darían resultados aceptables a la concentración de 5 taquizoitos por ml. Esto independientemente del ensayo de PCR utilizado. En cuanto a la tasa de detección del ADN del parásito, esta está relacionada tanto con el método de extracción como con el ensayo de PCR. Y esto se deduce debido a que los rendimientos del sistema Freedom EvoVax y MagTration 12GC a las concentraciones de un taquizoidito por ml fueron muy diferentes en los dos ensayos utilizados. Por otro lado, el método Taqman utilizado tuvo mejores resultados que el método FRED, cualquiera sea la concentración alta sensibilidad de los ensayos de PCR utilizados. Ninguna de las combinaciones probadas pudo detectar más del 80% de las muestras que contenían un taquizoidito por ml. Y entre el rendimiento de los métodos de extracción al amplificar beta-globina humana y ADN de toxoplasma.
Y esto es usado para procesar muestras de alto contenido de ADN genómico y por lo tanto muestran bajas tasas de recuperación para muestras que contienen bajo número de células. Y también hay que tener en cuenta que grandes cantidades de células humanas coexisten con bajas cantidades de toxoplasma en las muestras. A modo de conclusión, podemos decir que el método manual comercial y 3 de los 5 métodos de extracción de ADN automatizados probados en el artículo mostraron un rendimiento correcto al detectar ADN de toxoplasma en muestras de líquido amniótico modificadas con concentraciones bajas de parásitos, y esto independientemente del ensayo de PCR utilizado y cuando el extracto de ADN se analizaron por triplicado. También es importante que para el diagnóstico de rutina se utilice una combinación de un método de extracción de ADN y un ensayo de PCR que muestre un buen resultado en la detección de concentraciones bajas de parásitos. Aquí está la referencia del artículo y muchas gracias por su atención. Súper. ¿Alguna pregunta para sus compañeras? ¿Cómo funcionan las sondas FRET? Las sondas FRED teníamos entendido que son muy parecidas a las TACMAN, ya que las TACMAN se basan como en el fenómeno que se le dice FRED y ya que también es por fluorescencia y está unida como una molécula que la inhibe. Entonces cuando se separan estas moléculas se emite la fluorescencia. Claro, ambas son sondas de hidrólisis, ¿cierto? Por lo tanto, funcionan de manera similar. Ahora, ¿con qué fluoróforo estaban marcadas las TACMAN y con cuál las FRED? ¿Con lo mismo? Eso no sabría responderle, profe. Tampoco en el artículo no mencionaban como a detalle eso sobre esas sondas. Igual busqué y me salían que eran como muy similares, entonces no me salían como las Sí, diferencias ambas entre son esas dos. sondas de hidrólisis, que al momento de escindir esta sonda, la polimerasa se libera fluorescencia. Pero sería interesante saber si estaban marcados con igual o distintos fluoróforos, porque las diferencias podrían radicar por ahí, porque el artículo se concluye que las TACMAN son mejores que las FRED. Entonces sería interesante averiguar qué puede haber ahí. ¿Ya? Claro, sí, nosotros igual intentamos investigar lo más que pudimos, pero nos faltó como esa parte de la teoría, o sea, entendimos que funcionaban ambas de manera similar, pero igual nos quedó como esa duda de por qué la TACMAN funcionó mejor que la FRED en el estudio. Ya. Súper. Muchas gracias. Felicitaciones, colegas. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Bien. ¿Qué grupo quiere continuar? ¿Hay algún otro grupo listo? Profe, vamos a seguir nosotros. Ya, súper. Gracias, Valentina. ¿Ustedes son el 15? Sí. Y ahí está Valentina. José. Vamos a ver. Bien. Cuando quieran. Muchas gracias. Un poco lento, así que perdón. Buenas tardes, compañeros y profesor. El día de hoy, junto a Isabel Soto, José Gómez y que le habla Valentina Barril, presentaremos el artículo denominado Optimización de la detección de SARS-CoV-2 mediante el análisis de muestras agrupadas. Como resumen, tenemos que la escasez mundial de radiactivos para la extracción de ácidos nucleicos
y la detección molecular de SARS-CoV-2 requiere de nuevas estrategias de mayor rendimiento para el diagnóstico de casos sospechosos de COVID-19. La detección de ácidos nucleicos en muestras agrupadas o pool testing se ha utilizado ampliamente como una estrategia costo efectiva para el VIH, hepatitis B, hepatitis C e influenza. Además, los protocolos que no requieren extracción de ARN aparecen como una opción para la detección de SARS-CoV-2. En este artículo presentaremos los resultados de una estrategia de detección de SARS-CoV-2 en muestras agrupadas, que incluyen diferentes métodos de extracción de ARN que pueden ser una estrategia atractiva para los países en desarrollo. La agrupación de 5 muestras mostró variación CT en el rango de 1.0 a 4.5 unidades, con una baja probabilidad de obtener falsos negativos, a diferencia de los resultados agregando muestras agrupadas directamente en la reacción de amplificación de SARS-CoV-2. En conclusión, tenemos que la agrupación de muestras nasofaringeas demostró ser un método en el diagnóstico de COVID-19 para países en desarrollo. Como introducción tenemos que los pilares para el control de la pandemia de COVID-19 son la detección temprana, la cuarentena de casos y contactos, junto con el distanciamiento social. Actualmente, esta detección se basa en la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa en tiempo real, que sus siglas en inglés es RT-PCR de muestras nasofaringeas. Este tipo de técnicas se ha demostrado ser altamente específica y sensible durante las fases asintomáticas tempranas. El número de sujetos analizados para el virus del SARS-CoV-2 varía significativamente según los países, siendo el más bajo en los países en desarrollo como Chile. Esto se puede deber a la falta de una estrategia de detección adaptada a las condiciones del país, insuficiente capacidad para realizar RT-PCR o la falta de reactivos para realizar una gran cantidad de muestras. Es por ello que varios grupos de investigación están buscando estrategias alternativas, incluidas el prescindir de la extracción de ARN y analizar muestras agrupadas, como lo será nuestro artículo. Bien, en relación a los métodos, se utilizaron muestras nasofaringeas en medio de transporte universal de pacientes con resultado positivo y negativo mediante PCR con transcripción reversa para SARS-CoV-2. Para la agrupación se usaron una alicuota de 200 microlitros de 5 de 5 muestras nasofaringeas en medio de transporte universal para crear agrupaciones con un volumen final de 1 ml. Esta se realizó usando en primer lugar el kit Magna Pure Compact Nucleic Acid Isolation Kit 1, que es utilizado para extracción automatizada en el instrumento Magna Pure LC, y por otro lado el kit High Pure Viral Nucleic Acid Kit, que es utilizado para extracción manual según las instrucciones del fabricante, y en este caso Roche. El volumen de dilución se ajustó a 50 microlitros en ambos casos. También se realizó PCR en tiempo real con transcripción reversa sin extracción, agregando 5 microlitros de la mezcla de muestras agrupadas directamente a la reacción de PCR con transcripción reversa. Para la detección de SARS-CoV-2 mediante PCR en tiempo real con transcripción reversa, se utilizó el kit Tacman 2019 ENCOV ACKP1 para el gen ORF1AB, de acuerdo con las instrucciones del fabricante, que en este caso es Thermo Fisher, en un equipo Lightcycler 480 Instrument 2, que es de Roche, utilizando 5 microlitros de extracción de ácidos nucleicos o adicionando 5 microlitros de las muestras agrupadas sin extraer directo de la mezcla de amplificación. En este caso se consideró positivo un umbral de ciclo CT menor a 37. Finalmente, respecto a la aprobación del Comité de Ética, cabe destacar que el Laboratorio de Biología Molecular del Hospital Dr. Luis Calvo Maquena ha sido identificado por el Ministerio de Salud como el laboratorio de diagnóstico de COVID-19. Finalmente, es importante destacar que todas las muestras nasofaringeas utilizadas para este estudio de pacientes tanto positivos como negativos de COVID-19 se anonimizaron. Se pegó. Bien, previo a la descripción de los resultados, es importante destacar que el artículo presentó una serie de errores que en términos de la presentación fueron corregidos. El Laboratorio de Biología Molecular del Hospital Dr. Luis Calvo Maquena, ha analizado hasta la fecha 13.703 muestras, de las cuales 5.251 han sido positivas. Para el propósito de este estudio se seleccionaron 23 muestras positivas con CT que van desde 16,6 a 36,1 y 40 muestras negativas. Primero se prepararon 6 grupos de 5 muestras cada uno sometidas a extracción automatizada, como se observa en la siguiente tabla. Los grupos 2, 4, 5 y 6 incluyeron 4 muestras negativas y una positiva con valores de CT de 21,1, 23,8, 26,9 y 31,6 respectivamente.
Los grupos 1 y 3 contenían solo muestras negativas. La amplificación del marcador del gen ORF1AB se obtuvo en todos los grupos con una muestra positiva. Los valores de CT de los grupos 2, 4, 5 y 6 fueron de 24,3, 27,1, 30,1 y 34 respectivamente, observando un aumento de 2,4 a 3,4 unidades de CT con respecto al valor de CT de la muestra original. La siguiente figura. Bien, para la comparación entre extracción automatizada, extracción manual y muestra sin extracción, se prepararon 5 nuevos grupos, como se observa en la siguiente tabla. Los grupos 8 a 11 incluyeron 4 muestras negativas y una positiva con valores de CT de 23,5, 16,8, 26,8 y 35 respectivamente. El grupo 7 incluyó 5 muestras negativas. La amplificación de SARS-CoV-2 se observó en los grupos 8, 9 y 10 mediante extracción automatizada, extracción manual o agregando la muestra del grupo directamente a la mezcla de PCR. Siguiente figura. Bien, la figura que se presenta a continuación se puede apreciar que se observaron valores de CT similares utilizando tanto de la extracción manual como automática, pero se observó un aumento de aproximadamente 5 unidades al agregar 5 microlitros de muestras agrupadas no extraídas a la reacción de PCR con transcripción reversa. No hubo señal de amplificación de SARS-CoV-2 en las agrupaciones 7, que incluían solamente las muestras negativas, y 11, que incluía 4 muestras negativas y una positiva con un CT de 35 para ningún procedimiento sin extracción. Ya, para probar la eficiencia de los datos anteriores se prepararon 20 grupos nuevos. Del grupo 12 al 26 presentaron 4 muestras negativas y una positiva en la que el CT osciló de 16,6 a 36,1. Estos valores se pueden apreciar a través de los puntitos azules de la gráfica. Los grupos 27 y 31 presentaron 5 muestras negativas. La extracción de estos ácidos nucleicos se realizó de manera manual. Luego se realizó la amplificación de SARS-CoV-2 en la que se observó en los grupos 12 a 25, observando también un aumento de los valores de CT de 1 a 4,5 unidades. Sin embargo, no se detectó una señal de amplificación en el grupo 26, que también incluía una muestra positiva con un CT de 36,1. Los grupos 27 a 31 fueron negativos para este PCR. Siguiente. Este estudio logra identificar efectivamente ya sea la combinación de 5 muestras negativas en nasofaringe de SARS-CoV-2 o 4 negativas y una positiva en la misma prueba de PCR. Además, se observaron los resultados de detección similares al comparar la extracción automática y manual de las muestras. Sin embargo, los resultados de las muestras sin extracción de ácido nucleico no fueron satisfactorios, ya que se apreció un aumento significativo en los valores de CT, lo cual aumenta la probabilidad de obtener un resultado falso negativo. En cambio, en las muestras extraídas, las variaciones de CT estuvieron en el rango de 1 a 4,5 unidades con menos probabilidad de un resultado falso negativo. En todos los casos en los que hubo una muestra positiva, la detección en la agrupación de muestras también fue positiva, tanto en las muestras extraídas automáticas como manualmente, excepto en 2 casos donde las muestras positivas presentaban un valor de CT de 35 a 36,1 cerca del límite de detección. Este método de agrupación de muestras se ha descrito previamente para la detección de SARS-CoV-2 en países desarrollados. Hay otros 2 estudios realizados en la Bahía de San Francisco y en Israel que son complementarios a este, ya que se obtuvieron resultados muy similares. Para el diagnóstico post-pandemia de grandes poblaciones, la agrupación de muestras también representa una alternativa importante de considerar. Este estudio tiene la limitación de haberse realizado solo en 31 agrupaciones en 63 muestras nasofaringias. Sin embargo, los resultados son consistentes y proporcionan información relevante para la implementación de estrategias que permitan optimizar la detección de SARS-CoV-2. También se incluyeron 5 muestras en cada grupo, lo que parece adecuado a una tasa en una situación con una tasa de positividad del 10%. Sin embargo, en otras áreas con una tasa de positividad más baja, sobre todo en futuras pruebas post-pandemia, se puede considerar el aumento del número de muestras para hacer la agrupación. Por último, no se probó la inclusión de más de una muestra positiva en cada grupo. Sin embargo, no se espera que esto modifique los resultados observados. Siguiente. A modo de conclusión, podemos decir que la detección de muestras agrupadas puede ser una buena alternativa para aumentar el rendimiento de las pruebas, utilizando menos reactivos y ofreciendo resultados más rápidos. Esto es relevante para los países en desarrollo,
donde los recursos pueden ser más escasos. La posibilidad de aumentar el número de muestras para la detección de SARS-CoV-2 podría ayudar significativamente a estos países con recursos reducidos a obtener mejores resultados para la pandemia. Por último, la agrupación de muestras nasofaríngeas junto con la extracción de ácido nucleico a través de métodos automáticos manuales es una estrategia alternativa confiable y eficiente para la detección de SARS-CoV-2 en regiones menos desarrolladas que cuentan con una capacidad de detección reducida. Muchas gracias por su atención. Súper, muchas gracias. ¿Alguna consulta para sus compañeros? Esto empezaba a empeorar entonces desde el siglo 35 aproximadamente, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Bueno, comentar que efectivamente el artículo de ellos tenía una dificultad que yo no había percibido, que era que las tablas estaban incompletas. Así que se fue ese artículo de publicación con unas tablas incompletas. Así es que le vamos a escribir a la revista a ver si lo pueden arreglar, porque si no, no se logra entender. Pero, leyéndolo en realidad, logramos suponer cómo debió haber estado escrita esa tabla. Quisiera consultarles por qué creen que con más de una muestra no se esperaría que se modifiquen los resultados como indican los autores. Dice que con más de una muestra positiva por mix, porque ellos ocuparon mezcla, pool de muestras con 4 negativas y una positiva. Entonces dice, bueno, si hubiésemos ocupado 3 negativas y 2 positivas, no cambiaría los resultados. ¿Por qué creen ustedes que dicen eso? ¿Ah? Yo creo que porque aún así, al hacer la amplificación, va a seguir siendo, o sea, va a seguir habiendo amplificación aunque haya más de una muestra positiva. Y eso es lo que importa al final, que sí se detecte. Sí, el problema se da más bien cuando hay menos RNA viral que cuando hay más. Entonces se espera que aunque aumente el número de muestras positivas, no debiera afectar negativamente la interpretación de los resultados. ¿Cierto? Exacto. Ya, se pasaron. Muchas gracias, colega. Felicitaciones. Gracias, profe. ¿Quién quiere continuar? Nosotros, profe. Ya, Krishna, adelante. ¿Y ustedes son el 11? Sí. ¿Y después quién falta? El grupo Nosotros, 12, profe. profe. ¿Y el 13 existe o no existe el 13? ¿No hay 13 ahora? ¿O me equivoco? Si no Creo me que no equivoco, hay. ese era el Por que si supuestamente Iñaki ya me tocaba, pero no lo hice porque lo hice con los chicos. Ya, ese es el que nos va a presentar Iñaki después entonces. Sí, es. Ya, muy bien, el 11 entonces, adelante cuando quieran. ¿Se ve la pantalla? Sí. Ya. Ya. Buenas tardes, compañeros, profesor. Nosotros ya le vamos a presentar el artículo número 11, llamado Detección del síndrome respiratorio severo coronavirus 2, SARS-CoV-2. Es comparable en muestras clínicas conservadas en un medio de transporte salino o viral. Ya. A medida que la pandemia de la enfermedad del COVID-19 se extiende por todo el mundo, la disponibilidad del medio de transporte viral se ha vuelto cada vez más limitada, lo cual lleva a retrasos en el diagnóstico y a un racionamiento de las pruebas. El artículo postula que la solución salina tamponada con fosfato, PBS, puede ser un medio de transporte viable como alternativa al medio de transporte viral para las pruebas clínicas de PCR cuantitativa en tiempo real. Esto se evalúa en muestras de secreción endotraqueal, clínicas conservadas en medio de transporte viral y
o de solución salina tamponada con fosfato para evaluar la estabilidad del PCR en tiempo real para 3 dianas virales, que son el gen N, el gen S y ORF1AB, cuando las muestras se almacenan en un medio a temperatura ambiente durante un máximo de 18 horas. El uso del PBS o la solución salina tamponada con fosfato tiene el potencial de aumentar la capacidad de las pruebas para SARS-CoV-2, ayudando a la detección más generalizada y un diagnóstico más temprano del COVID-19. A modo de introducción, podemos decir que en diciembre del año 2019 se reconoció un nuevo coronavirus que causaba casos de neumonía en Wuhan, China. El agente infeccioso, un virus de ARN que se denominó síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 o SARS-CoV-2, es un síndrome clínico que manifiesta una enfermedad similar a la influenza que puede progresar a una lesión pulmonar aguda o un síndrome de dificultad respiratoria aguda con una mortalidad sustancial. El COVID-19 ha afectado a más de 3 millones de personas en el mundo y ha provocado más de 220.000 muertes. La detección del SARS-CoV-2 mediante pruebas estándar de las secreciones de la vía respiratoria superior requieren hisopos nasofaringios u orofaringios para ser transportadas al laboratorio clínico. Como se mencionó anteriormente, debido a que la pandemia cada vez se expande más, el medio de transporte viral se ha vuelto cada vez más limitado, por lo cual afecta la capacidad de diagnóstico local, regional e incluso mundial. Debido a que el SARS-CoV-2 tiene un ARN protegido por GTP50, se asemeja al ARN del hospedador y al ARN de guía única del virus, que se manifiesta una estabilidad notable, por lo cual la detección por PCR cuantitativa en tiempo real del SARS-CoV-2 en muestras conservadas con solución salina tamponada es factible, ya que este está disponible en mayor cantidad en este momento. En cuanto a la metodología, se recolectaron secreciones respiratorias de 16 sujetos positivas para COVID-19 y estas muestras fueron recogidas en recipientes estériles. Luego, los hisopos se colocaron en viales que contenían PBS o BTM y se enviaron al laboratorio de depósito de ADN y células para su análisis. Y para probar la variación intrapaciente e interpaciente, se realizaron 3 procedimientos experimentales. Por un lado, se recolectaron 8 muestras de 2 sujetos transportadas en BTM o PBS y se le realizó la PCR en tiempo real a una muestra de cada medio de transporte en cada tiempo de incubación, en 0 o 2 horas. Y luego los valores de CT del gen N o RF1AB y el gen S fueron comparados. Paralelamente se examinó la estabilidad de detección de la ARN de guía única del SARS-CoV-2 mediante PCR en tiempo real en muestras transportadas en PBS y BTM. Se mantuvieron 20 muestras de cada uno de los 2 sujetos durante 0, 2, 4 o 6 horas o durante la noche a temperatura ambiente en BTM o PBS, e igual que en el procedimiento anterior, los valores de CT se compararon para los PCR en tiempo real de los mismos genes. Y finalmente, para examinar la varianza entre sujetos, se recolectaron muestras de 12 pacientes adicionales, también de secreciones del tubo endotraqueal, y que se transportaron en PBS o BTM, y los valores de CT se compararon entre PBS y BTM. En cuanto a la extracción de ARN viral, esta, en resumen, contenía 4 ml de poli-ARN, 10 ml de proteinasa K, 300 ml de tampón de lisis y 8 ml de control interno del fago MS2. Luego se le agregaron 300 ml de control positivo TACPAC COVID-19C y 300 ml de control negativo nCoV. También se le agregaron perlas magnéticas seguidas de 900 ml de tampón de unión de ARN y finalmente un tampón de elusión. En cuanto a los ensayos de SARS-CoV, estos se dividieron en alícuotas de un total de 5 ml de cada muestra de ARN extraída en una placa de 384 pocillos con 5 ml de controles positivos. Y la amplificación se realizó en el sistema de PCR en tiempo real AVIQUAN Studio 5 utilizando el kit combinado TACPAC COVID-19, y los valores de CT se generaron en el software AVIQUAN Studio 5 PCR Real Time PCR versión 1.3.
Las reacciones se realizaron en volúmenes de 20 ml y se ejecutaron utilizando el protocolo de ciclos: 25 grados Celsius durante 2 minutos, 53 durante 10, 95 durante 2, 95 durante 3 y 60 durante 30 segundos. Se repitieron durante 40 ciclos y los ensayos se realizaron en triplicado. Dentro de los resultados se analizaron muestras repetidas del mismo sujeto. Esto quiere decir que se obtuvieron muestras emparejadas de hisopos idénticos de dos sujetos únicos y se transportaron en solución salina tamponada con fosfato y en medio de transporte viral. Se analizaron 10 muestras para cada sujeto en PBS y 9 en BTM, y como se aprecia en la imagen, los puntos grises y los azules pertenecen al sujeto 1, mientras que los puntos negros y grises sí, representan al sujeto número 1, mientras que los azules oscuros y los que son más claros, más celestes, representan al sujeto 2. Se detectó SARS-CoV-2 en todas las muestras con valores significativamente por debajo del límite de la negatividad, que es de 37 en cada ensayo. Para cada medio de transporte hubo una fuente correlacionada de valores que van entre el 9 y el 10, que se replicaron en cada ensayo genético. Estos análisis indican la consistencia del transporte y las medidas que se tomaron en las muestras y se obtuvieron en el almacenamiento idéntico. También se comparó lo que es el medio de transporte viral y la solución salina tamponada con fosfato, y se generaron diagramas de dispersión con valores de 16 sujetos evaluados, para una comparación en total de 26 muestras, y esta en cada uno de los 3 genes que se estudiaron, como se ve en la imagen. En A se evaluaron el gen N, en B el ORF1AB y en C se evaluó el gen S. La correlación entre los valores da de 0,87 para ORF1A, 0,93 para N y 0,91 para S, lo cual significa que todas fueron significativas. En cuanto a la desintegración de la señal viral a lo largo del tiempo para las muestras transportadas en dos medios, se determinó que si había decadencia en la señal viral a lo largo del tiempo y si difería dependiendo del medio utilizado. Para esto, se estimó el coeficiente de horas de almacenamiento era negativo en los modelos para los 3 genes, en lo cual dio aproximadamente menos 0,03 para cada gen, lo cual no era significativo ya que era muy diferente al 0, lo cual nos indica que el almacenamiento a temperatura ambiente durante un máximo de 18 horas tuvo poco efecto sobre los valores detectados para la PCR en tiempo real, para los 3 genes que se han estudiado en este artículo. Sin embargo, esto no incluyeron la variable que está relacionada en el tiempo de almacenamiento, o sea, en el almacenamiento y el tiempo, por lo cual se realizó otro estudio en el cual sí se incluyó esa variable. Y nuevamente se demostró que no era significativo ya que los valores no variaron en exceso. En cuanto a la discusión, los diagnósticos moleculares son cruciales para poder obtener datos precisos, especialmente en contextos como el de una pandemia, ya que en base a lo que se obtenga a partir de estos diagnósticos moleculares va a poder ayudar a tomar decisiones de salud pública. Ahora, como se mencionó anteriormente, debido a la creciente demanda de las pruebas, se han ido agotando los medios de transporte para poder realizar estas pruebas de PCR, en lo que se refiere a la BTM. Por eso los laboratorios han tenido que considerar nuevos medios de transporte, como es la PBS. Ahora, los estudios de la PBS como medio de transporte demuestran que es eficaz y confiable y que además esto se justifica debido a la correlación de los valores de CT al compararlos con las muestras transportadas en BTM. Además de que igual hay que considerar de que no hubo una variación significativa incluso cuando se transportaron muestras que tenían cargas virales desconocidas. Además, la PBS resulta útil en laboratorios que tienen diferentes tiempos de procesamiento de las muestras y como método de almacenamiento, esto debido a la falta de descomposición y de alteración de los resultados finales tras ser almacenada a temperatura ambiente por hasta 18 horas.
Además, el hecho de que los resultados mostraran una correlación entre las muestras de los múltiples sujetos en ambos métodos de transporte respalda la solidez y la confiabilidad del PBS como método de transporte, lo que se traduce en poder aumentar el testeo, facilitar la vigilancia epidemiológica y además poder realizar en cierta forma una contención de la transmisión, ya que se puede acceder a una mayor cantidad de pruebas en la población. Ahora, una detección temprana del SARS-CoV-2 además permite el tratamiento oportuno de los pacientes infectados y la implementación de medidas de control para disminuir la transmisión viral, lo que se traduce en mayores libertades. Ahora, hay que tener en consideración que para el desarrollo de este estudio se limitó a pacientes que se utilizaron muestras de secreciones traqueales de pacientes que estaban con ventilación mecánica, por lo tanto se desconoce hasta qué punto pueden extenderse los resultados de este estudio a pacientes con muestras de hisopado nasofaríngeo. Además, dada la enfermedad de los sujetos, es posible que las cargas virales de estos hayan sido superiores a las de un paciente que recién está presentando la enfermedad o que acude a una toma de PCR más común. Y como conclusión, podemos decir, en base a lo mencionado anteriormente, de que la PBS como método de transporte es igual de confiable que la BTM, que puede ayudar a descomprimir la demanda que hay, puede ayudar a que no se limite el número de pruebas de PCR y así lograr una mejor contención del virus. Eso es todo. Gracias por su atención. Súper, felicitaciones. Justamente le iba a preguntar eso, ¿cómo pudo haber influido el tipo de muestra que utilizaron, que en este caso fue secreción bronquial, en los resultados? ¿Y cómo pudo haber influido el tipo de muestra en los resultados? Puede haber influido ya que, como se mencionó anteriormente, existe una mayor carga viral, por lo tanto al haber mayor cantidad del virus, significa que en el fondo tenemos como aunque tengamos pérdida de que es como lo que mencionaba Krishna, aún así se va a amplificar en la PCR, por lo tanto aún así va a dar positivo. Claro, los problemas se presentan cuando tenemos poca carga viral, cuando estamos en los CT más cercanos a 35, más lejanos, ¿cierto? Cuando hay poquita cantidad de ácidos nucleicos iniciales. Ahí es cuando tenemos un problema, y no cuando hay mucho, y como usted dice, esta es una muestra en donde hay mayor concentración que los hisopados nasofaringeos. Muchas gracias, muchachos. Felicitaciones. Vamos entonces al último grupo. Estaba abriendo la cabeza ya. Ya, y aquí está Francisca. No, profe, yo no. Es que voy a compartir. Sí, la Fran comparte, no, aquí estábamos medio complicados de definir, entonces por si acaso. María Nela. Y Diego. Ya, ¿cuándo queda? Ok. Ya, buenas tardes, estimados compañeros y profesor presente. El día de hoy les vamos a presentar el artículo determinación de la degradación de la ARN mediante electroforesis capilar con fluorescencia inducida por diodos de cian. Los integrantes del grupo son los que aparecen en pantalla: Marianela Sáez, Diego Vargas y quien les habla, Diego Metegui. Como reseña podemos decir que la integridad del ARN juega un papel importante, ya que la mala calidad de este puede tener un gran impacto en las metodologías posteriores. Este estudio lo que propone es un método rentable, rápido y sensible para determinar la integridad del ARN basado en electroforesis capilar que utiliza una luz cian inducida por diodos y a su vez produce fluorescencia como herramienta de separación. Siguiente.
En los últimos años, la biología del ARN ha recibido una gran atención significativa en la investigación biomédica para el empalme del ARN, estudios de transcriptómica y regulación de los ARN pequeños. Para esta investigación se requieren muestras limpias, así como extracción y almacenamiento de ARN. Desafortunadamente, los ARN largos pueden degradarse a fragmentos cortos de ARN como resultado de la digestión enzimática de la fuente de la muestra, la degradación inducida por la temperatura o la contaminación por una operación inapropiada. Estas fuentes de fragmentación del ARN pueden degradar la calidad experimental en microarrays de expresión o reacciones en cadena de la polimerasa de transcripción inversa. Por ende, es importante determinar la integridad del ARN antes de continuar con los experimentos biológicos. La electrolisis capilar con fluorescencia inducida por láser, o CELIF, es una herramienta importante para la investigación bioanalítica. La técnica de separación proporciona distintas ventajas de alta sensibilidad y un bajo requerimiento de muestra reactivo, y se ha aplicado a una variedad de campos de investigación. Además, se ha demostrado que la electroforesis de microchip es una herramienta poderosa para el bioanálisis, ya que se pueden integrar varios procesos de preparación de muestras en un microchip de plástico. Y este estudio utilizó un dispositivo captura microCE para determinar los iones contaminantes. Para eliminar los iones contaminantes, concentrar el tapón de inyección de la muestra y minimizar así el sesgo de inyección electrocinada, entre otras cosas que mis compañeros van a explicar más adelante. Todo esto con el fin de determinar la integridad del ARN de manera eficaz. Bueno, en la parte experimental se desarrolló un cultivo celular y extracción de ARN, en donde se utilizaron células NPC HK1, las cuales se cultivaron en medio de RPMI a 37 grados en una atmósfera de dióxido de carbono al 5% por 3 días. El ARN total se extrajo de las líneas celulares utilizando un reactivo trisol. Antes de la inyección en el capilar, las muestras de ARN se calentaron a 70 grados Celsius durante 10 minutos y luego se refirieron al agua helada para evitar la hibridación cruzada entre las muestras de ARN. Además, se utilizó agua libre de DNasa, RNasa, para ajustar las concentraciones de ADN sintético y ARN total. Todas las muestras de ADN y ARN se almacenaron a menos 20 grados Celsius. Además, se observó integridad cuando se repite la congelación y descongelación del mismo ARN más de 3 veces. Ahí. También se realizó la electroforesis capilar con diodo inducido por emisión de luz fluorescencia. En este se usó un sistema, el cual tiene por nombre CLEDIF, que tiene una fuente de poder de alto voltaje usada para conducir electroforesis. El sistema de detección entero fue puesto en una caja negra con una unión de alto voltaje. El final del sistema de separación de alto voltaje fue colocado en una botella plástica por la seguridad de los investigadores. Un diodo de luz emitida de 490 nanómetros con una potencia total real de 1.2 miliwatts fue usada para producir la excitación. La luz cian fue proyectada en objetos de 40 por que incorporaban un filtro de interferencia de 488 nanómetros. La fluorescencia fue colectada con un objetivo de 10 por y un filtro de interferencia de 500 nanómetros combinado con un filtro de corte OG 515. La configuración del dispositivo a utilizar es la que se puede ver en la diapositiva presente, en donde las corrientes amplificadas fueron transferidas directamente a través de un receptor a interfase de 24 bits, que fue controlado usando un software cromatográfico y almacenado en un computador de estudio personal. Los capilares de silicio que estaban fundidos tenían un diámetro interno de 75 micras y fueron usados para la separación y recubiertos con polivinil pirrilidona al 0,5% durante la noche, seguido por óxido de polietileno al 0,1% durante 1 hora a temperatura ambiente. Ambos polímeros para recubrimiento del capilar fueron disueltos en WH2O desionizada. La longitud del capilar fue de 40 centímetros y la longitud efectiva del detector fue de 33 centímetros. Además, se utilizó un análisis. Vuelve un poquito. Además, se utilizó un análisis de software de ARN, en donde los pesos moleculares del ARN se calcularon utilizando Oligo 7 y las estructuras secundarias del ARN fueron predichas por el software ARN Struct.
En cuanto a los resultados y discusión, en la primera figura se puede ver que se eligió una luz LED cian con una potencia radiante de 1,2 megavoltios como fuente de excitación para el colorante fluorescente de tinción de ácido nucleico CITO 9. El espectro de la emisión de LED, la línea de puntos verdes en la figura 1 muestra una amplitud de banda de longitud de onda de 440 a 570 nanómetros que se superponen a la fluorescencia de CITO 9. Este tipo de LED crea un trasfondo, por lo tanto se usó un filtro de interferencia de 488 nanómetros para bloquear la emisión de LED por encima de los 505 nanómetros, creando así una banda de LED estrecha de 475 a 505 nanómetros, que es la línea azul de la figura 1. Ahora, en cuanto a la figura 2, que es el límite de detección del oligonucleótido marcado con Alexa Fluor, tenemos que se crea una curva de calibración, la cual va a permitir una sensibilidad de SECLEDIF. Es útil para tecnologías basadas en PCR, según secuenciación de DNA y para detectar mutaciones genéticas. Siguiente, por favor. En cuanto a la figura 3, en la figura 3A, la separación de la mezcla de ARN en presencia de 0 a 0,8% de óxido de polietileno, las muestras de ARN tienen una relación de carga a masa similar y en ausencia de óxido de polietileno no fue posible separar. En cuanto también a la figura A, al variar la concentración del óxido de polietileno de 0,2 a 0,8, se encontró que los tres componentes principales, ARN pequeño, ARN ribosomal 18S y ARN ribosomal 28S, estaban bien separados. Y en la figura 3 de la B a la E, el comportamiento migratorio del ARN ribosomal sigue la teoría de Oxton, por lo que el tiempo de migración de un ARN aumenta con el aumento de la longitud. Por lo tanto, los tiempos de migración de los ARN 28S y 18S son más largos que los otros pequeños. Siguiente, por favor. En cuanto a la figura 4, se razonó que la eficiencia de separación del ARN se puede mejorar variando el campo eléctrico externo bajo voltaje alto de 20 kilovoltios. Los tiempos de migración de los ARN se acortaron y en el experimento de la figura 4P, el voltaje de separación cayó a 15 kilovoltios y la altura del pico de ARN ribosomal 28S se duplicó, pero los ARN ribosomal 18S y los pequeños se mantuvieron constantes. Además, la relación de 28S a 18S mostró un aumento a medida que el campo eléctrico volvió a caer. Y en la figura 4C, estos resultados indican que un voltaje de separación menor de 3 kilovoltios es apropiado para separar una molécula de ARN grande. Con una comparación de las intensidades de fluorescencia de las moléculas de ARN entre la figura 4B y D indican que una disminución en el campo eléctrico induce el aumento de las intensidades máximas de las moléculas de ARN. Siguiente. En cuanto a la figura 5 del límite de detección del ARN total por LEDIF, cuando se detectaron 500 nanogramos por microlitro de ARN total mediante el presente método, la observación de un solo pico reflejó la separación fallida del ARN 18S-28S. Y en la figura 5.1a no hay hibridación cruzada entre las diferentes moléculas de ARN a altas concentraciones de ARN, y CITO 9 ocurrió un intercambio entre los mismos ARN a unas concentraciones relativamente bajas. En la figura B y C, a una dilución de 10 veces, el ARN total es de 50 nanogramos por microlitro y las regiones pequeñas se pueden apreciar también en electroferograma. En las figuras de la B y la C se habían acortado los tiempos de migración en comparación con los de la figura 5A, resultando una menor concentración de ARN total, reduciendo la hibridación cruzada entre el ARN grande y el ARN pequeño, y las concentraciones de ARN total disminuyó a un nivel comparable con CITO 9, y de los tres componentes principales del ARN total, incluidos los ARN cortos, el ARN 18S y ARN 28S, se mostraban
se mostraban en los electroferogramas mantuvieron tiempos de migración constantes. Y en la concentración detectable de ARN 18S, 28S fue de 50 picogramos por microlitro en la figura E. Siguiente. En cuanto a la figura 6, el 18S, 28S del RNA-S muestran un pico reducido ancho en comparación con la mostrada en la figura 6B. El pico agudo en el ARN ribosomal 18 mostrado en la figura 6A podría deberse a una menor energía libre. Esto porque es una estructura más compacta y después de calentar la muestra de ARN a 70 grados Celsius durante 10 minutos para posteriormente enfriarla con agua helada, se forman menos enlaces de hidrógeno en la molécula de ARN 18S, por lo tanto el perfil del pico de ARN ribosomal 28S, como se muestra en la figura 6A, fue similar al ARN 18S que se amplió. La región del ARN 28S se resolvió en 3 picos, como se aprecia en la figura 6B, y el tiempo de migración siguió siendo el mismo. La figura 6C y D, este resultado indica que los ARN 28S pueden hibridar entre sí o con el otro ARN con moléculas en entorno de baja temperatura, razón por la cual muchos de los protocolos de ARN requieren de un paso de calentamiento a corto plazo. En la figura 6D se muestra que la temperatura desnaturalizó el RNA y el proceso de calentamiento también puede conducir a la degradación del ARN similar a la observada por las ARNAs, y cuando el tiempo de calentamiento se elevó en 1 hora, como se aprecia en la figura 6C, los picos de ARN 18S y 28S migraron más rápido que los de la figura B. Los ARN pequeños también disminuyeron el tiempo de migración, y en la figura 6CAE, después de una incubación de 8 horas, es que disminuyeron el tiempo de migración. Y en cuanto a conclusión a esto, se puede decir que las moléculas de ARN más grandes estaban fragmentadas, y estos datos indican que se produjo la degradación del ARN inducida por la temperatura, y lo cual podría controlarse mediante SECLEDIF. Siguiente. Bien, como conclusión tenemos que el presente método proporciona una alta sensibilidad con una concentración mínima detectable de 50 picogramos por microlitro y un rango lineal aceptable de 50 picogramos a 5 nanogramos. La selección de un fluoróforo apropiado es útil para mejorar la sensibilidad de detección. El uso de un LED como fuente de excitación tiene muchas ventajas: un bajo costo, tamaño pequeño, larga vida útil y facilidad de instalación en instrumentos con formato de matriz. Y por último, CE, CLDIF tiene un gran potencial para la atención médica clínica porque puede determinar de forma rápida y precisa la calidad del ARN. Muchas gracias por su atención. Gracias, colegas. Súper interesante también, felicitaciones por la presentación, y aquí me gustaría destacar que a diferencia de lo otro que habíamos visto, de los otros artículos, aquí el problema es cuando hay muchos, ¿cierto? Porque el rango lineal era hasta 5, y cuando teníamos concentraciones de 50 nanogramos por microlitro o 500 nanogramos por microlitro no se lograba separación electroforética, ¿cierto? ¿O me equivoco? Sí, profe. Entonces el problema aquí es cuando hay mucho, a diferencia de la PCR, que el problema es cuando hay poco. Bien, ¿qué les pareció el ejercicio de los artículos? ¿Les gustaron los artículos que seleccionamos para ustedes o no? ¿Sí? ¿No? Yo creo que estaban bien interesantes. Lo único complejo que al menos se nos hizo para nuestro grupo fue el tema de que estaban en inglés, y fue un poco complicado tratar de traducirlo y poder interpretar bien ahí los textos, las cosas de repente que son pocos conocidos en español. Yo concuerdo con mi compañero porque habían conceptos que nunca antes había escuchado ni en español, y en inglés mucho más difícil encontrarlo. Entonces era como traducirlo y buscar qué es lo que era y para qué se ocupaba. Entonces eso. Sí. Yo creo que
que, bueno, lo hemos comentado en el laboratorio y en algunas sesiones, creo que tiene mucho valor el que logren comprender textos en inglés, porque el día de mañana los insertos de los equipos van a estar en inglés, los manuales de los equipos están en inglés se publica la información científica, por lo tanto, esa es un poco la idea también de este ejercicio. Había uno o dos artículos en español, pero la idea es que sean todos en inglés para que vayan practicando. El inglés técnico se va haciendo más familiar en la medida que vayamos leyendo, así que esa es la invitación a leer directamente y ustedes tienden a traducir primero antes de analizar, pero yo los invito a que marquen. Yo ahora estoy leyendo un libro en inglés, por ejemplo, y pongo al lado las palabras que no me sé, que son muchas siempre, las voy anotando al lado y de modo de ir leyendo en inglés más que traducir antes de leer. Así es que les invito a que vayan desarrollando esa capacidad también. Muchas gracias, muchachos. Un abrazo grande y nos vemos la próxima semana en clases y los grupos pequeños en los trabajos de tutoriales que nos quedan aún. Un abrazo grande, que estén bien. Bueno, Chao, profe, Chao, que esté profe. bien. Chao, gracias por venir. Chao, profe. Profe, profesor, Adiós. tengo una duda con respecto a la tesis en el ramo de seminario. ¿Ya? Al final quedó para el 15, ¿cierto? 15. Como último plazo, ¿cierto? Sí, no podemos más, Ok, porque tienen que revisar los profesores guías. ya. Muchísimas gracias, profesor. Un abrazo, que estén bien. Chao, Chau, chao. chau.